eso que usted dice está muy bien desde el punto de vista teórico y político, pero hay un factor que no existía en su época, que debe tomar en cuenta un nuevo Pérez Jiménez, entendiendo un nuevo Pérez Jiménez, un señor con una mentalidad de construcción, basado en la técnica, basado en la ciencia, ¿verdad? Y con deseo de hacer una obra clara, un programa de gobierno real, no generalidad. Y es la presencia de las Fuerzas Armadas. Fíjense que desde que usted se va, hay, como ya lo dijimos antes, movimientos militares. Comienza con Castroleón, es decir, el ganado se desgaritó, y sigue luego después con Odremán y termina con Chávez. Entonces tenemos un ejército, me da la impresión, por lo poco que yo veo desde afuera, tenemos un ejército que está deliberando. Hay 11 militares retirados lanzados a candidatos a senadores, diputados, y de esos 11 hay 3 candidatos a presidente de la República. ¿Qué ha pasado con esas Fuerzas Armadas que usted modernizó? Porque usted se formó en la escuela del general Juan Vicente Gómez. Sí. Gómez crió las Fuerzas Armadas. Analfabeto y todo lo que le digan, pero Sí, crió las Fuerzas Armadas. Es así, ¿no? Bueno. Entonces usted se crió en esa escuela, pero ahora me parece que esa escuela ha cambiado. Bueno, yo quise hacer Decenas de militares retirados lo están viendo, y militares efectivos. Es bueno que se diría a ellos. Yo había pensado en constituir las Fuerzas Armadas como institución modélica en el país. Es decir, la institución en la cual se fundamentara la transformación racional del país. De manera que entonces tenía que procurar mejorar los cuadros de oficiales de las Fuerzas Armadas y otros cuadros de suboficiales, etc. Y que las Fuerzas Armadas se mantuvieran apolíticas para que pudieran concretar toda su mentalidad a perfeccionarse en sus actuaciones. Las Fuerzas Armadas se han hecho como puntas de rotura, es decir, como vanguardia de esa transformación. Desafortunadamente, yo tuve que extenderme, es decir, tomar a mi cargo la transformación de la nación y descuidé un poco las Fuerzas Armadas. Entonces usted admite que hay responsabilidad suya en eso, en ese cuando el ganado se ha desgaritado. No, porque yo creí que otros podían conducir mejor las Fuerzas Armadas. Es decir, que usted estaba preocupado fundamentalmente por la transformación del medio físico. Sí, por la nación. ¿Por qué usted le ofreció el gobierno a Rómulo Betancourt? Al regresar del Perú, habiendo concluido los estudios en la Academia de Artillería y en la Escuela Superior de Guerra, cuando regresé a Venezuela, venía con las ideas de una institución modélica. De manera que encontré en Venezuela un movimiento para desplazar al gobierno del general Medina por condiciones que no se consideraban favorables a las Fuerzas Armadas, como era la práctica desaparición de las Fuerzas Armadas y de la sustitución por un cuerpo policial, como existe en otros países. Entonces yo resolví idealizar ese proceso y redacté los 5 puntos por los cuales se juramentaban los oficiales que iban incorporándose al movimiento. De manera que el primero de esos 5 puntos era que las Fuerzas Armadas no iban a asumir el poder, sino que se iban a mantener dentro de los cuarteles y que serían venezolanos capacitados y con suficientes credenciales los que tomaran el gobierno. Y en ese momento no había otro partido así, otra institución civil, partidista, que apareciera en el ámbito nacional, lo que contábamos solamente con Acción Democrática. Pero vamos a unos cortes comerciales y ya regresamos porque hay un problema muy importante. Esto nos va a conducir a algo. Primero que todo, para que usted claramente nos diga, sin guabineo, aunque usted no es hombre de guabineo, ¿a dónde va a llegar la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en estas elecciones? Y luego después a los candidatos. Ya volvemos
que aunque yo creo que Pérez Jiménez todavía no se ha quemado en la silla caliente, la silla está prácticamente ardiendo. Ya regresamos. Antes de los comerciales, hablábamos con el general presidente Marcos Pérez Jiménez en relación con estas elecciones, que tienen un elemento que no estaba presente en elecciones anteriores. Me refiero a la presencia militar. Hay candidatos, usted los conoce, y hay inquietud en las Fuerzas Armadas por esos mismos candidatos. Usted ha vivido las situaciones más calientes que presidente alguno le ha tocado vivir en Miraflores. Entonces yo me pregunto, ¿qué va a pasar en Venezuela? ¿Qué va a ocurrir con las Fuerzas Armadas? Usted que las debe conocer como la palma de su mano. Bueno, yo conocía muy bien las Fuerzas Armadas en aquel entonces, pero desafortunadamente como lo que ha acontecido en las Fuerzas Armadas tiene similitud en lo que respecta a otras instituciones. Es decir, que los partidos han penetrado a estas instituciones. A las Fuerzas Armadas las han penetrado de tal manera que para ascender no se necesitan condiciones específicas profesionales del candidato, sino que van a buscar al líder político que los respalde en el Congreso para lograr la capacitación. Eso hace pues que dependan en su orientación de los políticos, y eso no debe ser así. Uno de los candidatos militares, el vicealmirante Radamés Muñoz León, denunció aquí precisamente en la silla caliente, no aquí, sino allá en Caracas, cuando la silla caliente estaba en Venevisión, denunció que había un tráfico de ascensos, eso mismo que usted está diciendo. Y después que dio esa declaración y el programa salió al aire, entonces lo llamaron y lo interpelaron en el Congreso, porque el Congreso se sintió, pues, sentido, se sintió irrespetado.